Bien. Sí, Sí, ¿cuánto? 37. No, a su madre. Bueno, a Lo Coronda no pidió, fuimos, ya no, sí. lo pidió Cristina. ¿Lo pediste vos? Gustavo, ¿dónde está Gustavo? ¿En Coronda está Gustavo? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo Sí, le está va? en Buen Coronda. día. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, buenas Bien, bien, noches. ¿Todo bien. bien? Buenas tardes. Sí, 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 padeciendo también esta temperatura impropia de un país serio. Sí, pensaba en algo Esta, esta temperatura chavista. chavista, sí, Sí, sin ultra duda. chavista. Eh, para seguirle el ritmo a la agenda de hoy, ¿hacia dónde vamos a disparar? Eh, Qué en, bien, qué bien. en dirección a los disparos, precisamente. Ahí está. Bueno, Evidentemente hoy es un hecho de violencia criminal, mafioso, de corte mafioso, que vuelve a conmocionar la agenda política de la provincia y del país, porque es un hecho de una espectacularidad que no habíamos visto hasta ahora, no por las características en sí del hecho, sino por las víctimas. Es decir, estamos hablando de la familia política del mejor jugador del mundo y reciente campeón mundial, Lionel Messi. Eh, que tienen un sentido extra, porque uno podrá decir, balaceras en Rosario hay todos los días. sí, hubo más de 100, Eh, imagínate. Amenazas de estas características y extorsiones Más graves tenemos todos incluso. los días. Claro. Claro, más graves incluso. Hemos tenido episodios de una gravedad inusitada, tenemos asesinatos, crímenes todos los días. Ahora, el hecho de que sea contra la familia de Lionel Messi le da un nivel de trascendencia mundial Claro. que ningún episodio similar anterior había tenido. Con lo cual, estamos, digamos, hemos saltado a otro escalón más. Hay algunas definiciones que me parecen interesantes para analizar desde el punto de vista político. Naturalmente yo no me voy a meter en la discusión respecto de qué hay que hacer en términos de seguridad porque desconozco por completo y la verdad que no se me ocurre nada más que lo que hemos charlado en alguna oportunidad y que va en línea con algunas definiciones del gobierno provincial y del gobierno nacional que hemos visto hoy. Hay un hilo de tweets que publica hoy cerca del mediodía la ministra de Gobierno, Celia Arena, Sí. que ¿Qué tiene menciona dos, allí? ¿Qué antecedente menciona, no? claro, tiene dos o tres definiciones que me parece importante. Primero califica el episodio como un acto terrorista. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque teniendo en cuenta justamente quiénes son las víctimas, es un episodio que escapa a la extorsión tradicional, sino que intenta infundir terror en el conjunto de la población. Y eso es la definición de terrorismo, ¿no? Es un acto violento, una serie de actos violentos que no tienen explicación por sí solos, sino que también tienen el objetivo de generar terror en la población, o al menos en una parte de ella. Y es una definición fuerte, que ya la había tenido en algún momento el propio diputado precandidato a gobernador Roberto Mirabella, y a la cual ahora se suma también Celia Arena. Para datos estamos hablando de las personas del círculo más cercano del gobernador Perotti. Y segundo, menciona un antecedente que nosotros hemos mencionado también aquí en reiteradas oportunidades, que es el operativo de 2014, el operativo de Fuerzas Federales del año 2014, aquel cinematográfico operativo que tuvo a Sergio Berni a la cabeza, recordarán ustedes, Berni arriba del helicóptero, cual Apocalipsis Now, acompañado por su perro, y el despliegue de 3.500 gendarmes en la madrugada haciendo ocupación territorial en los barrios más castigados Y anduvo por la eso. violencia narco de la ciudad de Rosario. Y fue el último antecedente, al menos que yo recuerde, o el único, que tuvo resultados positivos y que, según menciona la propia ministra Celia Arena, o según recuerda,
fue incluso celebrado por el entonces gobierno provincial, de Antonio Bonfatti, Sí. la intendenta Mónica Fein, en aquel momento, que eran claramente de signo contrario y que tenían una mirada muy crítica del entonces gobierno nacional de Cristina Fernández. ¿Y por qué se menciona cuál es la lectura que hago yo de que se menciona ese operativo? Primero porque es un antecedente exitoso. Dice, ustedes nos preguntan qué es lo que tienen que hacer, porque hoy Aníbal Fernández dice a la guerra o los narcos ganaron en Rosario, ¿qué pretenden que haga yo? Que mande 100.000 efectivos. La respuesta del gobierno provincial es, lo que tenés que hacer es lo que se hizo en 2014. A escala actual, porque en este momento, planteado en la polémica previa a esta situación con el gobierno nacional, Aníbal Fernández dice, tenemos 3.500 efectivos federales en Rosario. Y la comparación, que incluso la menciona la propia Celia Arena en una rueda de prensa hoy en Rosario, es, si hace 8 años, con una situación bastante menos dramática que la actual, se enviaron o se desembarcó con 3.500 gendarmes solamente, 8 años después la respuesta debería ser el número mayor. Superior, pero además, claro. Cualitativamente es aquella experiencia, cuantitativamente adaptada a la situación, exige una dimensión mucho mayor. Claro, y además con un dato que el gobierno discute con el gobierno nacional, el gobierno provincial discute con el gobierno nacional, porque dice, sí, pero en realidad tenés por lo menos 1.000 y algo de ellos en tareas administrativas, con lo cual no los podés contar como que efectivamente le están dando lucha en las calles al narcotráfico. Claro, porque además en este conteo, en el actual conteo, tenés gendarmes, prefectos, policía de seguridad aeroportuaria, policía federal, con lo cual es un número que en el gobierno provincial dicen, ahí hay un poquito de inflación. Está dibujator, ¿no? Sí. Claro, es un tanto forzado. Pero más allá de eso, que me parece que es una discusión interesante, hay un aspecto político subyacente, no dicho, pero sugerido, en esa declaración pública que hace la ministra Celia Arena, que es que el año 2014 la presidenta era Cristina Fernández y el cuasi ministro, porque era el secretario de Seguridad, pero en la práctica ministro de Seguridad, era Sergio Berni, que son enemigos declarados internos del presidente Alberto Fernández y del ministro Aníbal Fernández. Para decirlo en términos concretos, Aníbal Fernández detesta a Sergio Berni y Sergio Berni detesta a Aníbal Fernández. Con lo cual, levantando el operativo de 2014, y levantar el operativo de 2014 es levantar a Sergio Berni e indirectamente meterle una a Aníbal Fernández. En esos mensajes que muchas veces el gran público no interpreta, pero que internamente sí se entiende. Seguro. Gustavo, te paso recién me dan una información desde Rosario. Ajá. El intendente Hapkin está reunido con Agustín Rossi. Ajá. Según dicen en Casa Rosada, ¿no? Según me dicen a mí desde Rosario, fue puntualmente el pedido de Hapkin hacia Agustín Rossi de hagan lo mismo que hizo Berni. Bueno. Y la respuesta, supuestamente, que le dieron, que dio Aníbal Fernández, es: estamos haciendo todo lo que podemos hacer. No vamos a hacer más que esto. Esto es todo lo que podemos hacer. En el círculo cercano de Hapkin ya hablan de la renuncia de Aníbal Fernández en el gobierno nacional. Claro. Bueno, es que hay otra cuestión también. Digo porque Alberto dijo muy livianamente, suelto de cuerpo, algo más hay que hacer, ¿no? Algo más hay que hacer. Bueno, se está tornando insostenible la permanencia de Aníbal
Sobre todo en episodios con episodios de tanto estruendo como este, porque ya no es una disputa política con Perotti, o sea, estamos hablando de Lionel Messi, nada más y nada menos, ¿no? Claro. En consecuencia es un operativo, es un hecho que genera renuncias, ¿no? Es un episodio por la dimensión y por la conmoción que genera. Es un hecho sacaministro, para decirlo de alguna manera. Pero además hay otro aspecto que remite a aquel operativo en 2014 y en 2015, porque se extendió hasta 2015, y es que eso fue una respuesta política, además de todo. Fue una respuesta política, fue una respuesta en términos de gestión de seguridad. Sí, es decir, acá estamos pero ocupando el fue una territorio. respuesta política. Claro. Acá venimos nosotros, tomamos una decisión y vamos a fondo. Hay una respuesta política, hubo una respuesta política del gobierno nacional en aquel momento ante este foco de deterioro social y político que existía en Rosario. La respuesta política del gobierno fue: tomamos Rosario, ocupamos Rosario, bajamos con 3.500 gendarmes, que hoy ponerle el número sería, no sé, 5.000, 6.000. Es decir, un golpe también de efecto en el sentido de dar respuesta política a la demanda social y política que existía en aquel momento desde la provincia de Santa Fe. Y es lo que no ha podido generar el gobierno nacional, más bien lo contrario. Y la declaración afortunada hoy de Aníbal, que ganaron los narcos, parece más un gesto de impotencia cuando no de rendición. Sí, sí. O en el peor de los casos de abandono. Bueno, el presidente, mira, estoy viendo en este momento los medios más albertistas que hay, o a mi modo de verlo, por lo menos C5N está hablando de la guerra entre Cande Tinelli y Germina Valdés, y Página 12 pone en tapa un tema que me parece importante, que es el de Malvinas y la notificación al Reino Unido del fin del pacto, como contaba Estela hace un rato, pero buscan, no pueden no poner el tema, digamos, y buscan una frase de Alberto que es como, fíjate, la mejor frase que se destaca, ¿no? Y es: pongámonos en marcha ya para ver qué más hay que hacer. La verdad que es durísimo vivir en Rosario, y cuando escuchás que lo mejor que dice el presidente es esta reflexión, es complicado, ¿no? Sí, y además yo insisto con lo de la respuesta política, que no es solamente una declaración, por más desafortunada que sean las que hemos visto hoy, que es difícil encontrar pifias mayores en este contexto que las declaraciones que hizo el presidente y las declaraciones de Aníbal. Insisto, una respuesta política fue en aquel momento un desembarco masivo, cinematográfico, contundente, de ocupación de Rosario, que encima dio buenos resultados. No ha ocurrido nada similar en estos casi 4 años de gobierno, pese a que incluso se supone que estamos hablando del gobierno provincial y el gobierno nacional, que forman parte del mismo espacio político. Y me atrevería a dar un dato más. Hace 3 meses y pico atrás, Cristina Fernández de Kirchner, en el acto creo que fue en el acto que se hizo en Racing, también hizo un reclamo por mayor fuerzas federales, en este caso para el conurbano bonaerense, una crítica a Aníbal Fernández que constituyó en mencionar el operativo de 2014, pero también, que ocurrió también en el conurbano bonaerense, se llamó Operativo Centinela. Sí, me acuerdo. Y Cristina Fernández dijo: ¿por qué no podemos desplegar ahora miles de gendarmes en el conurbano bonaerense, como hicimos cuando éramos gobierno, y no ahora que están en la Patagonia haciendo nadie sabe qué cosa?
Para que se nos pixeló la Sí. comunicación en un momento. Espera que veníamos bien. Hola, hola, hola. Ahí está. estamos. Estábamos con el... Ah. ¿Por qué no están ahí en el conurbano y están haciendo quién sabe qué cosa en la Patagonia? Aquí te En la escuchamos. Patagonia. Con lo cual, la crítica a la gestión de Aníbal Fernández y el reclamo de mayor presencia de fuerzas federales ni siquiera es aislado del gobierno de la provincia, que tiene en la ciudad de Rosario una situación de excepción, ¿no? Pero Una fíjate, situación que excede cualquier otro límite de lo que puede ocurrir incluso en zonas calientes como es el conurbano bonaerense. fíjate cómo la cosa se va moviendo y seguramente es a instancias de que esto se llevó todos los títulos. La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la Nación convocó a una reunión conjunta de las Comisiones de Justicia y Legislación Penal para tratar el proyecto de fortalecimiento de la Justicia Federal de Santa Fe. Bueno, claro, es que eso también es que bastante insólito, y ahí en ese aspecto les caben las generales de la ley, no solamente al oficialismo, sino fundamentalmente a la oposición, que ha tenido, tiene de hecho todavía una estrategia de bloqueo legislativo como represalia por la apertura de juicio político a los miembros de la Corte Suprema, lo cual provoca un daño enorme, teniendo en cuenta, por ejemplo, la demorada moratoria provisional hace un par de días, y ahora el proyecto de ley conjunto que se presentó entre todas las fuerzas políticas, entre todos los legisladores nacionales de Rosario, y que fue fruto de una reunión que tuvo el gobernador con todos los legisladores para avanzar rápidamente en la cobertura de vacantes, en la ampliación de la estructura de la justicia federal, que está completamente anquilosada. Veremos cómo sigue la situación. Gracias, Gustavo. Abrazo. Un abrazo. Pasaba Gustavo Castro charlando un ratito con nosotros. 16:36.